Doña Rosa había dedicado toda su energía y amor a cuidar a su nieta Luz desde el día en que perdió a su hija y a su yerno en un accidente automovilístico hace 4 años. La tragedia había dejado un vacío profundo en la familia. Pero Rosa había asumido el papel de madre y protectora con valentía. Luz, una niña dulce y vivaz de 7 años, se había adaptado bien bajo el cuidado de su abuela, encontrando en su hogar humilde pero cálido, un lugar seguro donde crecer. Un día, el mundo de Rosa se derrumbó cuando recibió una notificación del tribunal. Un hombre que apenas conocía, Julián, el hermano menor del yerno de Rosa, había solicitado la custodia de Luz. Julián, acompañado por su esposa, argumentaba que su hogar era más adecuado para criar a la niña, ya que eran jóvenes, económicamente estables, y podían brindarle un futuro mejor. El documento detallaba que Rosa, a pesar de su evidente dedicación, no tenía los recursos financieros ni la capacidad física para cuidar a una niña a largo plazo. Rosa estaba perpleja. Julián nunca había mostrado interés en Luz antes. Incluso durante los funerales de los padres de la niña, apenas intercambió palabras con Rosa. Ahora, de repente, él y su esposa afirmaban ser los tutores ideales. Rosa contrató a un abogado local para luchar contra la solicitud, pero las cartas parecían estar en su contra. Julián y su esposa tenían un abogado de renombre y usaron cada argumento posible para desacreditar a Rosa. Se centraron en su edad, su condición de salud y su limitado ingreso mensual, pintándola como una anciana que simplemente no podía manejar la crianza de una niña en crecimiento. En el tribunal, Rosa intentó defenderse con el corazón en la mano. Explicó que Luz era feliz y saludable bajo su cuidado, y que las circunstancias económicas no podían reemplazar el amor que compartían. Pero el tribunal parecía inclinarse hacia la decisión práctica. A pesar de las súplicas de Rosa y los llorosos ruegos de Luz, quienes se aferraban la una a la otra en la sala de audiencia, la jueza falló a favor de Julián. La decisión fue devastadora. Luz sería retirada de su hogar y trasladada a la casa de Julián. El día en que los trabajadores sociales llegaron para llevarse a Luz fue el más oscuro en la vida de Rosa. La niña gritaba y lloraba, suplicándole a su abuela que no la dejara ir. Rosa, entre lágrimas, intentó consolarla, prometiéndole que lucharía por traerla de vuelta. Pero en ese momento su corazón estaba roto, y todo lo que podía hacer era mirar mientras se llevaban a Luz. La comunidad, conmocionada por la decisión, se unió alrededor de Rosa, ofreciendo su apoyo, pero nada podía llenar el vacío dejado por la partida de Luz. Mientras Luz era llevada a la casa de Julián, Rosa tomó una decisión silenciosa pero firme. No importaba cuántos obstáculos tuviera que enfrentar, no importaba cuántas noches sin dormir tuviera que pasar, haría todo lo que estuviera en su poder para recuperar a su nieta. A partir de ese momento, comenzó una batalla legal y emocional que pondría a prueba la fuerza, la determinación y la verdad en un mundo donde el amor y la justicia a menudo se enfrentan a poderes corruptos y motivaciones ocultas. La casa de Julián era grande, moderna y completamente diferente al hogar humilde de Doña Rosa. Cuando Luz llegó, la recibieron con sonrisas forzadas y palabras amables que no lograron calmar su desconcierto y tristeza. En el camino hacia allí, Luz había permanecido en silencio, abrazando una pequeña muñeca que su abuela le dio como despedida. Julián y su esposa, Paula, intentaron entusiasmarla con un cuarto decorado especialmente para ella. Paredes rosas, una cama nueva y estanterías llenas de juguetes brillantes que la niña no había pedido. Pero Luz no estaba interesada. Lo único que quería era volver a casa con su abuela. Los primeros días en su nuevo hogar transcurrieron en una extraña calma. Julián y Paula parecían atentos, pero había algo en su trato que no convencía a Luz. No era el tipo de calidez que estaba acostumbrada a recibir de Doña Rosa. Había una distancia en sus gestos, una formalidad incómoda que hacía que la niña se sintiera como una visitante, no como parte de la familia.
aunque Luz intentaba comportarse como le habían enseñado. Siempre educada y agradecida, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Con el tiempo, esa sensación se hizo más evidente. Julián y Paula comenzaron a dejarla sola en casa por largos periodos, algo que nunca había experimentado con su abuela. Cuando preguntaba a dónde iban, simplemente le decían que tenían cosas importantes que hacer. Luz pasaba horas en su habitación, rodeada de juguetes que no le interesaban, mirando por la ventana y soñando con el día en que doña Rosa viniera a buscarla. En la escuela, los cambios en Luz no pasaron desapercibidos. La niña, antes alegre y participativa, ahora se mostraba retraída y distraída. Sus maestros intentaron hablar con ella, pero Luz no quería causar problemas. Cada vez que alguien le preguntaba si estaba bien, simplemente sonreía débilmente y decía que sí. Sin embargo, sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban tristeza y confusión. Los vecinos también comenzaron a notar cosas extrañas. En una ocasión, una vecina vio a Luz sentada sola en el patio trasero durante horas, con la mirada fija en el suelo. Cuando se acercó para hablarle, la niña simplemente murmuró que estaba esperando que alguien viniera por ella. Este tipo de comportamiento preocupaba a quienes la rodeaban, pero nadie sabía exactamente qué hacer. Después de todo, Julián y Paula eran vistos como una pareja respetable y bien establecida. Mientras tanto, en casa de doña Rosa, el vacío dejado por Luz era insoportable. Rosa pasaba las noches mirando fotografías de su nieta, recordando los momentos felices que compartieron. La tristeza y la culpa la consumían, pero también la llenaban de determinación. Contactó nuevamente a su abogado, exigiendo que investigaran la situación de Luz. Rosa no confiaba en Julián y sentía en lo más profundo de su ser que algo no estaba bien. Sin embargo, el sistema legal parecía impenetrable. A pesar de las señales de que Luz no estaba bien, el caso estaba cerrado. Las decisiones judiciales no se revertían fácilmente, y Rosa sabía que tendría que encontrar algo más contundente para desafiar el fallo. Mientras tanto, Luz seguía esperando, soñando con el día en que pudiera volver al hogar que realmente era suyo. Conforme pasaban las semanas, Luz empezó a cambiar de manera que alarmó a quienes la conocían. En la escuela, su comportamiento se volvió más errático. Antes, era una niña activa y sonriente que adoraba las actividades grupales y siempre participaba en clase. Ahora apenas hablaba. Se quedaba sentada en silencio, mirando por la ventana, como si estuviera atrapada en un lugar lejano en su mente. Sus profesores intentaron comunicarse con Julián y Paula, pero las respuestas que recibieron eran evasivas. «Es solo que está adaptándose», decía Paula. «Está bien, solo necesita tiempo», añadía Julián. Sin embargo, la realidad estaba lejos de ser así. En casa, Luz pasaba la mayor parte del tiempo sola. Aunque Julián y Paula habían prometido ser una familia para ella, la mayoría de las noches la dejaban al cuidado de una vecina o simplemente sola en su habitación, encerrada entre las paredes de un hogar que no se sentía como tal. La niña comenzó a perder el apetito. Su comida favorita, que doña Rosa siempre preparaba con cariño, había sido reemplazada por cenas rápidas, o peor aún, alimentos que ella misma tenía que calentar en el microondas. Lo que más la afectaba, sin embargo, era la falta de contacto emocional. En casa de doña Rosa, las noches terminaban con abrazos y cuentos antes de dormir. En su nueva casa, las palabras cariñosas eran escasas y los gestos de afecto inexistentes. Incluso los juguetes y las comodidades materiales que Julián y Paula le habían dado parecían un recordatorio constante de que no pertenecía a ese lugar. Era como si intentaran compensar la falta de amor con cosas, algo que Luz, a su corta edad, entendía instintivamente. Mientras tanto, doña Rosa no podía ignorar el sentimiento de que algo andaba mal. Aunque no podía hablar directamente con Luz debido a las restricciones legales, logró obtener información a través de vecinos y amigos que conocían a la familia de Julián. Las noticias que llegaban la preocupaban aún más. Comentarios sobre cómo Luz parecía siempre estar sola,
cómo había perdido peso y cómo su vivacidad había sido reemplazada por un silencio inquietante. Todo esto impulsó a Rosa a buscar más ayuda. Su abogado contactó a los servicios sociales, pero la respuesta fue la misma. La niña estaba en un periodo de ajuste. Los vecinos de Julián también empezaron a notar comportamientos extraños. Una vecina, quien tenía hijos en la misma escuela que Luz, comentó que la niña a menudo parecía retraída y evitaba el contacto con otros niños. «Es como si estuviera asustada de algo», dijo un día mientras hablaba con otra madre en la salida de la escuela. Otro vecino observó a Luz caminando sola en el patio trasero durante horas, con la mirada perdida, como si esperara que alguien viniera a buscarla. Estas pequeñas señales eran difíciles de ignorar, pero Julián y Paula siempre tenían excusas. «Está pasando por un cambio grande. Es normal que extrañe a su abuela. Estamos trabajando en ello». A medida que las semanas se convirtieron en meses, los cambios en Luz se hicieron más pronunciados. Empezó a tener pesadillas recurrentes y a despertarse llorando. A menudo hablaba sola, murmurando palabras que nadie entendía, como si estuviera buscando consuelo en un lugar donde no lo había. Una noche, Paula la escuchó llorar desde su habitación, pero en lugar de consolarla, simplemente cerró la puerta. Para Luz, este gesto fue una confirmación de lo que ya temía. En esa casa, no había amor para ella. El aislamiento emocional y físico al que estaba sometida no solo afectaba su bienestar mental, sino también su salud física. Comenzó a enfermarse con frecuencia, sufriendo dolores de cabeza y fiebre que parecían no tener explicación médica. Su cuerpo reflejaba el estrés de una situación que no podía controlar ni entender. Luz, a su corta edad, estaba enfrentando un nivel de abandono emocional que nadie a su alrededor parecía capaz de detener. Por otro lado, en casa de Doña Rosa, el dolor por la ausencia de Luz se convirtió en una fuente de fortaleza. Rosa empezó a recopilar cada pequeño detalle que le llegaba sobre la situación de su nieta. Las noches que antes dedicaba a llorar, ahora las usaba para planear. Sabía que debía encontrar pruebas concretas de que Luz no estaba siendo cuidada adecuadamente. Con cada pedazo de información que obtenía, su determinación se hacía más fuerte. Su nieta estaba sufriendo, y Rosa estaba lista para enfrentarse a quien fuera necesario para traerla de vuelta. La tensión finalmente alcanzó un punto de quiebre una tarde, cuando Luz fue llevada a una audiencia de seguimiento en el tribunal para evaluar su adaptación al nuevo hogar. Era una reunión de rutina, organizada para confirmar que la transición de custodia estaba yendo bien. Julián y Paula llegaron luciendo confiados, seguros de que podrían convencer a la jueza de que todo estaba en orden. Para Luz, sin embargo, esa audiencia representaba una oportunidad inesperada para expresar lo que llevaba guardado en su corazón. En la sala del tribunal, Luz fue llamada a sentarse frente a la jueza. La mujer, con una expresión amable pero autoritaria, le pidió que hablara sobre cómo se sentía en su nuevo hogar. Julián y Paula observaban desde sus asientos, con miradas que parecían advertirle que tuviera cuidado con lo que decía. Al principio, Luz permaneció en silencio, jugando nerviosamente con las mangas de su vestido. Las palabras parecían atascarse en su garganta, y cada vez que miraba a su tío, sentía un nudo en el estómago. Finalmente, con la voz temblorosa, comenzó a hablar. «Extraño mucho a mi abuela», dijo en un tono apenas audible. La jueza le pidió que continuara, y Luz, tras unos segundos de vacilación, empezó a revelar fragmentos de su experiencia. Explicó que, aunque tenía un cuarto bonito y muchos juguetes, no se sentía querida. Mencionó que pasaba mucho tiempo sola, que Julián y Paula estaban frecuentemente ausentes, y que las noches eran especialmente aterradoras porque nadie venía a consolarla cuando tenía pesadillas. La sala se quedó en silencio mientras Luz hablaba. Sus palabras eran simples pero cargadas de una verdad que era imposible ignorar. Sin embargo,
fue lo que dijo a continuación, lo que cambió el rumbo de la audiencia. Luz contó que, una noche, mientras intentaba dormir, había escuchado a Julián y Paula discutiendo en la habitación contigua. Recordó cómo Julián, con voz alterada, mencionó algo sobre ese dinero y cómo necesitaban moverlo rápido antes de que alguien lo descubriera. La jueza, sorprendida, le pidió a Luz que explicara más, pero la niña, temerosa de haber dicho demasiado, se cerró de nuevo. Julián se apresuró a intervenir, alegando que Luz estaba inventando cosas debido al estrés del cambio. «Es una niña», dijo, tratando de sonar calmado. «No entiende lo que oye y claramente está confundida. Esto es solo parte de su proceso de adaptación». Sin embargo, las palabras de Luz no podían ser descartadas tan fácilmente. La jueza ordenó una pausa en la audiencia y pidió que se llevara a cabo una investigación preliminar sobre las afirmaciones de la niña. Aunque Julián trató de restarle importancia al asunto, el daño estaba hecho. Por primera vez desde que Luz fue retirada de su hogar, había una posibilidad real de que se cuestionara la decisión de custodia. Cuando Luz salió de la sala, se sintió más ligera, como si hubiera descargado parte del peso que llevaba. No sabía si lo que había dicho cambiaría algo, pero había encontrado una pequeña chispa de valentía que la animó a seguir adelante. Julián, por otro lado, estaba visiblemente molesto. Apenas subieron al coche, le lanzó una mirada fulminante y le advirtió que no volvieran a hablar de lo que había escuchado. Paula, más fría aún, simplemente dijo: «Esto nos va a complicar las cosas». Mientras tanto, doña Rosa, que había estado esperando ansiosamente noticias fuera del tribunal, se enteró de lo que había ocurrido gracias a su abogado. Por primera vez en meses, sintió una leve esperanza. Las palabras de Luz, aunque dolorosas, eran un indicio de que había una grieta en el caso aparentemente perfecto de Julián. Rosa sabía que esta era su oportunidad de luchar con más fuerza que nunca. En las semanas siguientes, las declaraciones de Luz provocaron que las autoridades comenzaran a observar con más atención la situación en casa de Julián. A medida que se investigaban sus finanzas y comportamiento, empezaron a emerger detalles inquietantes que confirmarían que las palabras de la niña no solo eran ciertas, sino que también eran la punta del iceberg de una verdad mucho más oscura. Mientras la jueza ordenaba una investigación preliminar basada en las declaraciones de Luz, el abogado de doña Rosa, un hombre dedicado y meticuloso, comenzó a rastrear cualquier posible irregularidad en la vida de Julián y Paula. Las palabras de Luz sobre ese dinero y la aparente urgencia de moverlo no eran simples frases lanzadas al aire por una niña confundida. Había algo más profundo, y Rosa, que conocía el instinto de su nieta, estaba segura de que esas palabras contenían una verdad crucial. El abogado solicitó una auditoría financiera de las cuentas relacionadas con Julián y Paula, especialmente aquellas conectadas al fondo fiduciario que los padres de Luz habían dejado tras su muerte. Ese dinero había sido creado específicamente para asegurar el futuro de la niña, una suma significativa que debía ser administrada con estrictas condiciones legales. Sin embargo, cuando llegaron los primeros informes bancarios, las sospechas se confirmaron. Julián había estado retirando cantidades considerables del fondo durante los meses posteriores a haber recibido la custodia de Luz. Los registros bancarios mostraban transferencias de dinero a cuentas personales de Julián, así como gastos extravagantes que incluían la compra de un automóvil de lujo, renovaciones en su casa y vacaciones costosas que claramente no encajaban con su estilo de vida previo. Además, había varias transacciones que parecían diseñadas para ocultar el origen del dinero, como transferencias a intermediarios y pagos a empresas inexistentes. El patrón era claro. Julián había solicitado la custodia de Luz no por amor, ni por responsabilidad familiar, sino para obtener acceso al dinero de la niña. Pero las irregularidades no terminaban allí. Durante la investigación, se descubrió que Julián había presentado documentos falsificados al tribunal durante el proceso de custodia. Entre ellos,
una carta supuestamente escrita por doña Rosa, que sugería que ella no podía cuidar de Luz adecuadamente. La carta, llena de errores que Rosa nunca cometería, fue suficiente para levantar más dudas sobre las verdaderas intenciones de Julián. Mientras tanto, Paula parecía ser una cómplice activa. Los registros de compras con tarjetas de crédito mostraban que gran parte del dinero retirado del fondo fiduciario había sido utilizado por ella para adquirir ropa y joyas costosas. En redes sociales, Paula publicaba fotos de su nueva vida, mostrando los lujos que claramente provenían del dinero que pertenecía a Luz. Estas publicaciones, que inicialmente parecían inofensivas, se convirtieron en evidencia clave cuando el abogado de Rosa las recopiló como parte del caso. En medio de todo esto, Luz continuaba viviendo bajo el techo de Julián y Paula, sin saber que sus palabras habían desencadenado un movimiento para desenmascarar la verdad. Sin embargo, incluso en su inocencia, la niña empezó a notar que algo había cambiado. Julián y Paula, que antes eran distantes pero relativamente tranquilos, comenzaron a mostrar un comportamiento errático. Discutían más a menudo y cuando estaban juntos, había una tensión palpable en el ambiente. A Luz no se le escapó el hecho de que Julián recibía más llamadas telefónicas de lo habitual y a menudo hablaba en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Doña Rosa, por su parte, se aferraba a la esperanza mientras los descubrimientos se acumulaban, las pruebas financieras, las publicaciones de redes sociales y las declaraciones de Luz formaban un caso sólido. Pero todavía faltaba una pieza crucial, una conexión directa entre las acciones de Julián y el daño emocional que Luz estaba sufriendo. Rosa sabía que, aunque la verdad estaba saliendo a la luz, tendría que enfrentar más obstáculos antes de poder recuperar a su nieta. En una nueva audiencia, el abogado de Rosa presentó las primeras pruebas al tribunal. Las transacciones financieras, las declaraciones de la niña y las publicaciones en redes sociales fueron más que suficientes para que la jueza considerara abrir una investigación más amplia. Julián, por supuesto, negó todas las acusaciones, argumentando que los fondos habían sido utilizados legítimamente para mejorar la calidad de vida de Luz. Pero la jueza, visiblemente preocupada, decidió que había suficiente evidencia para cuestionar las intenciones de Julián y la validez de la decisión de custodia inicial. El caso estaba tomando un giro inesperado, y la balanza empezaba a inclinarse a favor de Rosa. Sin embargo, Julián, desesperado por mantener el control, comenzaría a recurrir a medidas aún más extremas para proteger sus secretos, aumentando la tensión y preparando el terreno para un enfrentamiento final, donde el amor de una abuela por su nieta sería puesto a prueba contra la avaricia y el engaño. A medida que las pruebas contra Julián y Paula se acumulaban, la jueza encargada del caso, la licenciada Gabriela Esquivel, comenzó a enfrentar un dilema moral y profesional que pondría a prueba su integridad. Por un lado, el sistema legal exigía un nivel de evidencia contundente para revocar la custodia de Luz. Por otro, los indicios crecientes de negligencia emocional y manipulación financiera sugerían que la niña estaba en peligro. Las palabras de Luz, la investigación del abogado de Rosa y las inconsistencias en las finanzas de Julián eran señales claras de que algo estaba muy mal. El problema era que Julián no era un hombre cualquiera. A lo largo de los años, había cultivado relaciones estratégicas con personas influyentes, desde políticos locales hasta empresarios con vínculos en el sistema judicial. Este entramado de contactos complicaba cualquier acción contra él. En varias ocasiones, Gabriela recibió llamadas de figuras importantes, sugiriendo que debería evaluar cuidadosamente el caso y no apresurarse a emitir un fallo que pudiera afectar la reputación de una familia respetable. Gabriela, quien había dedicado su vida a la justicia, no estaba acostumbrada a ceder ante presiones externas. Sin embargo, era consciente de que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias significativas, no solo para Luz, sino también para su propia carrera. Por un lado, sabía que permitir que Luz permaneciera con Julián
podría causarle un daño irreversible. Por otro, si actuaba con demasiada rapidez y sin pruebas concluyentes, Julián podría usar su influencia para desestimar el caso, lo que dejaría a Luz atrapada en un entorno perjudicial y pondría fin a la batalla legal de Rosa. Mientras tanto, las declaraciones de Luz seguían resonando en la mente de la jueza. Recordaba cómo la niña había hablado, con voz temblorosa pero decidida, sobre las discusiones nocturnas que escuchaba en casa y el miedo constante que sentía. Era imposible ignorar el impacto emocional que las experiencias de Luz estaban teniendo en su desarrollo. Gabriela sabía que, en muchos casos, el daño psicológico podía ser más devastador que cualquier abuso físico. A medida que los días pasaban, Gabriela ordenó que los servicios sociales realizaran una evaluación más profunda del hogar de Julián. El informe que recibió fue revelador. Aunque la casa estaba bien equipada y mantenida, carecía de cualquier indicio de calidez emocional. Luz era tratada como una carga, más que como una niña que necesitaba amor y apoyo. Las entrevistas con los vecinos confirmaron este patrón. Uno de ellos comentó que nunca había visto a Julián interactuar con Luz de manera afectuosa y que Paula rara vez estaba en casa. Además, la investigación financiera reveló detalles aún más preocupantes. Se descubrió que Julián había intentado transferir una gran suma de dinero a una cuenta en el extranjero, apenas unos días después de haber obtenido la custodia. Aunque la transacción había sido detenida por irregularidades en los documentos, era una señal clara de que su prioridad no era el bienestar de Luz, sino el acceso a su fondo fiduciario. La presión sobre Gabriela aumentaba. Por un lado, Rosa seguía luchando incansablemente para recuperar a su nieta, aportando cada vez más pruebas de las verdaderas intenciones de Julián. Por otro, los aliados de Julián intentaban desacreditar a Rosa, señalando su edad avanzada y su limitada capacidad económica, como razones para considerar que no era una tutora adecuada. En un momento de introspección, Gabriela revisó todas las pruebas acumuladas. Vio las fotografías de Luz antes de ser llevada con Julián, una niña sonriente, feliz, abrazando a su abuela. Luego vio las imágenes recientes, tomadas por los servicios sociales. Una niña con la mirada apagada, sin energía, como si hubiera perdido algo fundamental. La diferencia era desgarradora. Finalmente, Gabriela tomó una decisión. Convocó una nueva audiencia y dejó claro que su objetivo era garantizar el bienestar de Luz por encima de cualquier interés externo. Aunque sabía que enfrentaría críticas y posibles represalias, decidió dar prioridad a la protección de la niña. Ordenó medidas inmediatas. Luz sería evaluada por un psicólogo independiente para determinar el impacto emocional que su situación actual estaba teniendo en ella. Además, pidió que se intensificara la investigación sobre las finanzas de Julián y se revisaran todas las decisiones judiciales previas relacionadas con el caso. Mientras tanto, Julián, al darse cuenta de que su control sobre la situación se desmoronaba, empezó a actuar de manera más agresiva. Contrató a un equipo legal de alto perfil para intentar bloquear las nuevas medidas y evitar que más pruebas fueran admitidas en el tribunal. Sin embargo, Rosa, fortalecida por el apoyo de su comunidad y su amor incondicional por Luz, se negó a rendirse. Sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad completa y de traer a su nieta de vuelta a casa. Mientras la jueza Gabriela Esquivel avanzaba con la investigación y las nuevas medidas, Julián y Paula comenzaron a sentir que su plan cuidadosamente construido se tambaleaba. La atención del tribunal y los descubrimientos financieros comprometían su posición. Por su parte, doña Rosa estaba decidida a no esperar pasivamente. Aunque respetaba el proceso judicial, su instinto le decía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde para Luz. Rosa empezó a tomar medidas desesperadas pero estratégicas. Su primer paso fue buscar apoyo en los medios locales. Contactó a una periodista conocida por exponer casos de corrupción y negligencia, alguien que no tenía miedo de enfrentarse a personas poderosas. Rosa compartió detalles sobre el caso, la historia de cómo había cuidado a Luz desde la muerte de sus padres, los cambios alarmantes en la niña desde que estaba con Julián.
y las pruebas emergentes sobre el mal uso del fondo fiduciario. La periodista, intrigada por la gravedad del caso, comenzó a investigar por su cuenta. Entrevistó a vecinos, maestros y personas cercanas a Rosa. Lo que descubrió fue un patrón consistente de abandono emocional hacia Luz, junto con el estilo de vida lujoso y reciente de Julián y Paula, financiado con dinero del fondo fiduciario de la niña. La historia se publicó en un reportaje que rápidamente llamó la atención del público, generando indignación y presión social para que se actuara. Paralelamente, Rosa contrató a un detective privado para obtener pruebas adicionales. El detective, experto en rastrear transacciones sospechosas, descubrió que Julián había intentado vender una propiedad utilizando dinero del fondo fiduciario como colateral. Esta operación, aunque ilegal, no había sido reportada formalmente, lo que complicaba aún más la situación de Julián. En casa de Julián, la presión era palpable. Paula comenzó a cuestionar si su esposo había calculado bien los riesgos. Las discusiones se volvieron frecuentes y más intensas. Luz, atrapada en medio de este ambiente tóxico, estaba cada vez más retraída. Pasaba horas abrazando su muñeca, un regalo de Doña Rosa, como si fuera su único vínculo con la seguridad y el amor que tanto extrañaba. Un día, mientras Julián y Paula discutían acaloradamente, Luz escuchó algo que confirmaría sus peores temores. Julián gritó: «Todo esto es por culpa de esa niña. Si no fuera por ella, ya estaríamos disfrutando de ese dinero en paz». Luz, aunque no entendía del todo lo que significaba, supo que no era querida allí. Esa misma noche, se escondió en su habitación y escribió una carta para su abuela, rogándole que viniera a buscarla. Rosa recibió la carta a través de un maestro que, compadecido de la situación, la había entregado en secreto. Al leer las palabras de su nieta, llenas de miedo y desesperación, Rosa supo que debía actuar de inmediato. Presentó la carta como evidencia adicional ante el tribunal, acompañada de las pruebas descubiertas por el detective privado y el reportaje periodístico. Su abogado argumentó que la situación de Luz ya no era solo un problema de custodia, sino un caso de abuso emocional y negligencia. La jueza Esquivel, impactada por la carta y las nuevas pruebas, decidió tomar medidas drásticas. Ordenó una audiencia de emergencia para revisar la custodia de Luz. Mientras tanto, Luz sería retirada temporalmente de la casa de Julián y colocada en un entorno neutral bajo supervisión. Julián intentó bloquear la decisión, pero su influencia ya no era suficiente para detener la creciente montaña de evidencias en su contra. Rosa, aunque aliviada por la decisión temporal, sabía que aún no había ganado la batalla. Su próxima tarea era demostrar en el tribunal que no solo era capaz de cuidar a Luz, sino que era la única persona que podía brindarle el amor y la estabilidad que necesitaba desesperadamente. En el fondo, Rosa sabía que su lucha no era solo por la custodia, sino por sanar a su nieta y reconstruir el vínculo roto por meses de abandono y manipulación. Mientras la fecha de la audiencia final se acercaba, Rosa se preparó para enfrentar cualquier desafío. No estaba sola. Tenía el apoyo de su comunidad, la fortaleza de su amor por Luz y una creciente red de aliados que creían en su causa. Sabía que la verdad estaba de su lado y que cada paso que daba la acercaba más a traer a su nieta de vuelta a casa. La audiencia final llegó en un ambiente cargado de tensión. En la sala, todas las miradas estaban puestas en Rosa, Luz y los acusados Julián y Paula. La evidencia acumulada contra ellos era sustancial. Las irregularidades financieras, las declaraciones de los vecinos y maestros, las transacciones bancarias y, sobre todo, la carta desgarradora que Luz había escrito a su abuela. Sin embargo, el elemento más decisivo del día sería el propio testimonio de la niña. Luz, acompañada por una psicóloga infantil que había trabajado con ella en las semanas previas, fue llamada al estrado. La jueza Gabriela Esquivel, con un tono suave y tranquilizador, le explicó que estaba allí para compartir cómo se sentía y que nadie la iba a regañar por lo que dijera. Luz, visiblemente nerviosa,
Se sentó en la silla, aferrando su muñeca como si fuera un talismán que le diera fuerza. Al principio, su voz era apenas audible. Luz describió su vida en la casa de su abuela, con detalles que mostraban el amor y el cuidado que había recibido. Habló de las noches en que doña Rosa le leía cuentos, de las comidas que preparaban juntas y de cómo siempre se sintió segura y amada. Luego, con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a hablar de su vida con Julián y Paula. «Ellos no me quieren allí», dijo Luz, con la voz entrecortada. «Siempre estoy sola, se van y me dejan. Y cuando están en casa, nunca me hablan. Una vez escuché a mi tío decir que yo solo era un problema». Su testimonio era un retrato desgarrador de abandono emocional, que fue complementado por detalles sobre las discusiones nocturnas que había escuchado entre Julián y Paula. Luz explicó cómo esas discusiones siempre giraban en torno al dinero y cómo se sentía culpable porque, aunque no entendía del todo, sabía que de alguna manera hablaban de ella. Cuando la jueza le preguntó directamente cómo se sentía viviendo con su tío, Luz levantó la mirada y respondió con una claridad inesperada. «No estoy feliz. Solo quiero volver con mi abuela». Su voz, aunque infantil, tenía un peso emocional que resonó en la sala. Julián intentó interrumpir, pero la jueza le indicó que guardara silencio. Las palabras de Luz eran demasiado importantes para ser interrumpidas. La psicóloga infantil también fue llamada al estrado para interpretar el impacto emocional que la situación había tenido en Luz. Confirmó que la niña mostraba señales claras de ansiedad y estrés postraumático, resultados directos de un ambiente donde el cariño y la seguridad estaban ausentes. Su evaluación concluyó que permanecer en ese hogar podría causar un daño psicológico duradero. El testimonio de Luz y los hallazgos de la psicóloga dejaron a Julián y Paula en una posición insostenible. Intentaron argumentar que habían hecho todo lo posible para que Luz se sintiera cómoda, pero los registros financieros y los testimonios de vecinos y maestros contradecían su versión. Además, la jueza consideró que su insistencia en ignorar las necesidades emocionales de Luz era un indicador claro de negligencia. Mientras Luz bajaba del estrado, se dirigió directamente a su abuela y se abrazó a ella, como si finalmente estuviera segura de que estaba en el camino de regresar al único hogar donde había encontrado amor verdadero. Rosa la sostuvo con fuerza, susurrándole palabras de consuelo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. La audiencia continuó con los argumentos finales, pero era evidente que el caso estaba inclinado a favor de Rosa. La jueza Esquivel, visiblemente conmovida por el testimonio de Luz, dejó claro que su prioridad era el bienestar de la niña, y todo apuntaba a que su bienestar estaba con su abuela. Mientras los procedimientos llegaban a su fin, Rosa sintió por primera vez en meses una chispa de esperanza real. Su amor por Luz y su lucha inquebrantable habían superado obstáculos enormes. Y ahora, con las palabras de su nieta resonando en la sala, parecía que la justicia estaba finalmente al alcance. Con el testimonio de Luz y la evidencia acumulada contra Julián y Paula, parecía que el caso finalmente se inclinaba a favor de doña Rosa. Sin embargo, el día de la audiencia final trajo un giro inesperado que sacudió aún más los cimientos del caso. Una testigo sorpresa, una empleada doméstica que había trabajado para Julián y Paula hasta hacía pocos meses, se presentó en el tribunal con información que cambiaría todo. La mujer, Clara, pidió hablar con la jueza antes de entrar a la sala. Explicó que había decidido testificar después de leer el reportaje publicado sobre el caso y ver cómo Luz estaba siendo utilizada como un medio para obtener dinero. Clara, visiblemente nerviosa, explicó que había sido despedida por Paula después de enfrentarse a ella por el trato negligente hacia Luz. «No podía quedarme callada más tiempo», dijo con voz firme. Cuando Clara subió al estrado, el ambiente en la sala se volvió tenso. Con una voz clara y llena de determinación, comenzó a contar lo que había presenciado mientras trabajaba en la casa de Julián. Describió cómo Luz pasaba días enteros sola en su habitación mientras Julián y Paula salían de fiesta o se iban de viaje.
Contó cómo, en varias ocasiones, la niña había llorado hasta quedarse dormida, llamando a su abuela. Pero lo que más impactó a la sala fue su relato sobre una conversación que escuchó entre Julián y un amigo en la que discutían cómo limpiar el dinero del fondo fiduciario de Luz. Escuché claramente cuando Julián dijo que necesitaba mover el dinero antes de que alguien empezara a mí a hacer preguntas, declaró Clara. Añadió que en otra ocasión Paula comentó que cuidar de Luz era un sacrificio necesario para asegurar su comodidad financiera. Estas palabras provocaron un murmullo en la sala. Los asistentes, incluyendo la jueza, no podían creer la frialdad con la que hablaban de la niña. Clara también aportó pruebas tangibles. Había conservado copias de recibos de compras extravagantes que Paula le había pedido procesar y una grabación parcial de una conversación entre Julián y Paula, donde discutían cómo manipular los documentos relacionados con el fondo fiduciario. La grabación, aunque incompleta, era devastadora. Julián admitía abiertamente que no quería a Luz, pero que necesitaban mantenerla en casa hasta que lograran arreglar lo del dinero. Julián y Paula intentaron desacreditar a Clara, acusándola de mentir y de estar resentida por haber sido despedida. Sin embargo, la evidencia que presentó, junto con su relato coherente y detallado, dejó poco espacio para dudas. La jueza Esquivel ordenó una pausa en la audiencia para revisar las pruebas presentadas por Clara. Durante el receso, Rosa permaneció sentada con Luz, sosteniéndola de la mano, mientras Julián y Paula discutían acaloradamente con sus abogados. Cuando la audiencia se reanudó, la jueza tomó una postura firme. Declaró que la información presentada por Clara no solo era creíble, sino que también corroboraba las investigaciones financieras y el testimonio de Luz. Con todas las piezas del rompecabezas encajando, se evidenció un patrón claro de manipulación, abuso emocional y uso indebido de los fondos destinados a Luz. El giro inesperado que trajo Clara no solo fortaleció el caso de Rosa, sino que también marcó el inicio de una investigación penal contra Julián y Paula. La jueza, visiblemente indignada, expresó que las acciones de la pareja no solo violaban la confianza depositada en ellos como tutores, sino que también representaban un grave delito financiero y moral. Ese día, mientras Clara se despedía de Rosa fuera del tribunal, la anciana le tomó las manos y le agradeció con lágrimas en los ojos. «Nunca olvidaré lo que hiciste por Luz», le dijo. Clara, conmovida, respondió: «Era lo correcto. Esa niña merece estar con alguien que la ame». El testimonio de Clara no solo selló el caso en favor de Rosa, sino que también reveló el nivel de corrupción y codicia detrás de las acciones de Julián y Paula. Ahora, con la verdad completamente expuesta, Rosa estaba más cerca que nunca de traer a Luz de vuelta a casa. El día del fallo final llegó cargado de emociones y expectativas. La sala del tribunal estaba abarrotada, no solo con los involucrados en el caso, sino también con miembros de la comunidad que habían seguido la historia de cerca, ansiosos por ver que se hiciera justicia. Doña Rosa estaba sentada en la primera fila, con Luz a su lado. La niña se aferraba a su abuela, sabiendo que el momento de la verdad estaba cerca. Frente a ellas, Julián y Paula parecían inquietos, conscientes de que el caso ya no estaba a su favor. La jueza Gabriela Esquivel tomó su lugar y comenzó a leer su decisión. Su tono era firme, pero impregnado de una sensibilidad evidente hacia la situación de Luz. Primero, la jueza enumeró las pruebas presentadas a lo largo del caso, las transacciones financieras sospechosas, los testimonios de Luz y Clara, las evaluaciones psicológicas y los testimonios de vecinos y maestros. Cada pieza encajaba en una narrativa clara. Julián y Paula habían utilizado a Luz como una herramienta para acceder a su fondo fiduciario, sin ninguna intención de brindarle el amor y cuidado que necesitaba. La jueza enfatizó que el bienestar de Luz debía ser la prioridad absoluta. Declaró que la evidencia demostraba que Julián y Paula no solo habían fallado como tutores, sino que también habían violado la confianza depositada en ellos por el tribunal y la ley.
El tribunal no puede permitir que una niña sea tratada como un medio para obtener beneficios financieros, dijo la jueza con firmeza. Finalmente, la jueza anunció su decisión. La custodia de Luz sería revocada de Julián y Paula y otorgada a doña Rosa de manera permanente. La sala estalló en aplausos. Rosa rompió en llanto, abrazando a Luz con fuerza mientras sus amigos y vecinos que estaban presentes celebraban la noticia. Julián y Paula, en cambio, se quedaron paralizados, conscientes de que no solo habían perdido la custodia de Luz, sino que también enfrentaban consecuencias legales por sus acciones. Pero el fallo no se detuvo ahí. La jueza también ordenó la congelación inmediata de las cuentas de Julián y Paula, junto con una investigación penal por malversación de fondos y falsificación de documentos. Además, Luz sería evaluada regularmente por un equipo de psicólogos para garantizar que recibiera el apoyo necesario para superar el trauma que había experimentado. Hoy comenzamos a restaurar el bienestar de Luz, concluyó la jueza. Y lo hacemos asegurándonos de que esté con alguien que la ama profundamente. Tras el fallo, Rosa y Luz salieron del tribunal rodeadas por miembros de la comunidad que las felicitaban y las apoyaban. Fue un momento de alivio, pero también de reflexión. Rosa sabía que el camino hacia la recuperación de Luz no sería fácil. La niña había pasado por meses de abandono emocional y estrés, y necesitaría tiempo para sanar. Pero ahora estaban juntas, y Rosa estaba decidida a hacer todo lo necesario para devolverle la felicidad a su nieta. En los días que siguieron, Rosa trabajó con los psicólogos asignados para ayudar a Luz a procesar todo lo que había vivido. Poco a poco, la niña comenzó a recuperar su sonrisa. Volvió a participar en actividades escolares y empezó a hacer amigos nuevamente. En casa, Rosa recreó las rutinas que tanto significaban para ambas: las noches de cuentos, las caminatas al mercado y las largas charlas sobre los sueños de Luz para el futuro. Por otro lado, Julián y Paula enfrentaron las consecuencias de sus actos. Fueron imputados por múltiples cargos, incluyendo malversación y negligencia infantil. Sus bienes fueron confiscados, y la comunidad que una vez los veía como ciudadanos respetables, ahora los despreciaba por lo que habían hecho. Mientras tanto, Clara, la empleada doméstica que había sido testigo clave, fue elogiada por su valentía. Rosa se aseguró de que recibiera el apoyo necesario para encontrar un nuevo empleo y seguir adelante con su vida. Con el tiempo, la historia de Luz y doña Rosa se convirtió en un símbolo de esperanza y justicia en su comunidad. Representaba la importancia de nunca rendirse frente a la adversidad y de luchar por lo correcto, incluso cuando las probabilidades están en contra. Para Rosa, la verdadera victoria no era solo recuperar la custodia de Luz, sino ver cómo su nieta volvía a ser la niña feliz y llena de vida que siempre había sido. Una noche, mientras Luz se acurrucaba junto a Rosa antes de dormir, miró a su abuela y dijo: «Gracias por no dejarme sola, abuela. Ahora sé que siempre estaré a salvo contigo». Rosa, con lágrimas en los ojos, le respondió: «Siempre, mi niña, siempre». En ese momento, ambas supieron que, a pesar de todo lo que habían sufrido, estaban donde pertenecían, juntas, en casa. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!